Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario de esta noche, que empezamos con los principales titulares. Argelia entrega a las autoridades españolas un súbdito español liberado, condena las prácticas violentas y llama a unar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo. Argelia y Washington firman un memorando de entendimiento para la cooperación militar a raíz de la visita del general del mando militar estadounidense para África, quien fue recibido por el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. La ocupación sionista refuerza sus medidas represivas en Cisjordania ocupada, en particular en Jenin. La ONU descarta un genocidio en Cisjordania. Muy buenas noches. Como iniciamos en portada, Argelia entregó hoy a las autoridades españolas el súbdito español liberado Navarro Cañada Joaquín, secuestrado a mediados de este mes en la región fronteriza entre Argelia y Malí. El secretario general del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, Lounes Magraman, supervisó la operación de entrega del español al embajador de España en Argelia, Fernando Morán Calvo Sotelo. En una declaración facilitada a la prensa con este motivo, el secretario general del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, Lounes Magraman, confirmó que a las más altas autoridades del país han dado instrucciones para que no se escatimara ningún esfuerzo para llegar hasta el secuestrado y preservar su seguridad, elogiando el papel de los socios en la región en la liberación del rehén español. Desde las primeras horas del secuestro, las más altas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, dieron instrucciones para que se desplieguen todos los esfuerzos y se movilicen los medios necesarios para encontrar, liberar y proteger al rehén. Las autoridades españolas fueron informadas en tiempo real del desarrollo de las operaciones de búsqueda. Queremos expresar nuestra más profunda gratitud y agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a preservar la integridad y seguridad del súbdito de nacionalidad española Joaquín Cañada Navarro, que hoy se encuentra con nosotros en buen estado de salud. El éxito de la operación de liberación del rehén español en la zona fronteriza argelino-maliense por parte de un grupo armado es el resultado de los esfuerzos constantes de las distintas fuerzas de seguridad argelinas, junto con los socios de seguridad de la región y de la movilización de todos los recursos humanos y logísticos. El responsable argelino reiteró la condena de Argelia a todas las prácticas violentas de los grupos terroristas en la región y en el mundo, llamando a unar los esfuerzos regionales e internacionales para luchar contra este fenómeno. Reiteramos nuestra condena de todas las prácticas violentas y los actos criminales perpetrados por los grupos terroristas que actúan en la región y en el mundo en todas sus formas. Subrayamos asimismo la necesidad de aunar los esfuerzos y recursos para luchar contra el terrorismo y todos los vectores de financiación de sus actividades criminales. Y por su parte, el embajador de España en Argelia, Fernando Morán Calvo Sotelo, saludó la capacidad de las autoridades argelinas para liberar al rehén español, destacando al mismo tiempo su papel clave en la lucha contra el terrorismo. Acogemos con gran satisfacción el feliz desenlace del incidente del cual fue víctima Navarro. Deseamos agradecer calurosamente a las autoridades argelinas su decisiva contribución, su actuación y todas las medidas que han tomado para conseguir la liberación del súbdito secuestrado. Lo que demuestra una vez más que para España, Argelia desempeña un papel clave en la lucha contra el terrorismo y para garantizar nuestra seguridad. Y a su vez, el rehén español liberado, Navarro Cañada Joaquín, agradeció a las autoridades argelinas a su frente el presidente Abdelmadjid Tebboune, subrayando haber atravesado momentos difíciles. Je tiens à remercier les autorités algériennes en particulier.
Quisiera dar las gracias a las autoridades argelinas por haber velado por garantizar mi seguridad en todo momento, en particular al presidente de la República, Abdelmajid Tebboune. Han sido momentos difíciles para mí, pero me siento aliviado tras mi liberación. El caso de la liberación del súbdito español ha puesto de relieve numerosos momentos históricos dentro y fuera de Argelia en los que la diplomacia y los servicios de seguridad argelinos lograron liberar a rehenes, además de desempeñar papeles históricos de mediación que llevaron al rescate de argelinos extranjeros en el marco de su compromiso de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Kahina Mansouri vuelve sobre las más destacadas estaciones. En vez de desestabilizar a la región, tal como estaba previsto, la operación de secuestro del súbdito argelino demostró la competencia y el dominio de Argelia en materia de seguridad, así como la capacidad de su aparato diplomático, que tiene una rica experiencia en la liberación de rehenes, ello en el marco de su compromiso de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Abordando precisamente el papel inminente de la diplomacia argelina y de los servicios de seguridad a través de la historia, en el año 2000, 7 grupos distintos de turistas europeos desaparecieron en la región del Tasilin Najer, en el sureste de Argelia. El ejército argelino anunció que se trataba de una operación de secuestro, lo que le llevó a desplegar miles de soldados a lo largo de la frontera sur, operación que culminó en la liberación de un primer grupo de 17 rehenes en el momento en que el segundo fue liberado tras negociar con los secuestradores. 10 años más tarde, un grupo terrorista lanzó un ataque armado contra un autobús que transportaba a 19 trabajadores extranjeros. Los terroristas asaltaron la base de vida y las instalaciones de procesamiento de gas de la región de Tigenturin, en el sureste de Argelia, deteniendo a numerosas personas. Este acto criminal fue controlado gracias a la intervención de las unidades especializadas del ejército argelino, que liberaron a 685 trabajadores argelinos y 107 rehenes extranjeros. Los esfuerzos diplomáticos de Argelia transcendieron las fronteras y adquirieron una dimensión y un impulso internacionales. Gracias a una histórica mediación, Argelia liberó a principios de 1980 a 52 estadounidenses retenidos como rehenes en Irán cuando intervino como mediador en la crisis que desembocó en un acuerdo entre Christopher y el exministro de Asuntos Exteriores Mohammed Sadiq Ben Yahya para liberar a los rehenes y traerlos a Argelia. Años más tarde, la mediación argelina consiguió otra vez y con éxito liberar a los rehenes secuestrados en un avión kuwaití que aterrizó en el aeropuerto de Argel. Todas estas estaciones confirman la eficacia de la diplomacia argelina, su integridad y credibilidad para resolver las crisis mediante el diálogo, así como demuestran claramente la eficacia de su aparato de seguridad. El presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, Abdelmajid Tebboune, recibió el miércoles al comandante del Mando Militar de Estados Unidos para África, AFRICOM, el general Michael Langley, junto con la delegación que lo acompañó, según informó un comunicado de la Presidencia de la República. En una declaración facilitada al salir de la audiencia, el comandante del Mando Militar de Estados Unidos para África, el general Michael Langley, subrayó que los lazos entre ambos países son profundos e históricos, resaltando que ambas partes comparten las mismas preocupaciones en cuestiones de seguridad y estabilidad. Hoy he tenido el honor y el privilegio de reunirme con el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune. Hemos examinado asuntos militares y de cooperación en materia de seguridad entre Argelia y los Estados Unidos de América. Tenemos lazos profundos e históricos que se caracterizan por el respeto mutuo y compartimos las mismas preocupaciones por la estabilidad y la seguridad. El comandante del Mando Militar estadounidense para África expresó que el memorando de entendimiento firmado con Argelia establecerá todos los objetivos de seguridad comunes, permitirá profundizar las relaciones bilaterales y promover la paz y la seguridad regional e internacional, dado el papel del líder que desempeña Argelia en la región.
Hoy firmé junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, el general Said Shengriha, un memorando de entendimiento que establece todos los objetivos comunes de seguridad que se vienen construyendo entre ambos países desde hace años. Este memorando permitirá profundizar aún más esta relación para promover la paz y la seguridad regional e internacional, ya que Argelia es un país líder en la región y todos los demás países se beneficiarán de su liderazgo en la región. Anteriormente, el Ministerio de Defensa argelino y el Departamento de Defensa de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en el ámbito de la cooperación militar. Con este motivo, el ministro delegado ante el ministro de Defensa argelino, el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, teniente general Said Shengriha, abordó con el comandante del mando militar estadounidense para África, el general Michael Langley, los ámbitos de cooperación militar entre ambos países y los medios de consolidarla. También nos gustaría transmitirles a ustedes y al amistoso pueblo estadounidense nuestras más sinceras felicitaciones por la investidura del 47º presidente de los Estados Unidos de América, ya que esperamos fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación en diversos ámbitos y sectores, incluidos los de la defensa y seguridad. En materia de actividad diplomática, el secretario de Estado y ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, prosigue la serie de encuentros bilaterales que mantiene al margen de las reuniones de alto nivel organizadas en el marco de la presidencia argelina del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, Ahmed Attaf se entrevistó en Nueva York con su homólogo angoleño Tete Antonio, su homólogo namibio Pia Mochelinga, su homólogo ugandés Gigi Ondogo Abubakar, su homólogo sierraleonés Musa Timote Kaba y su homólogo sudanés Ramdan Mohamed Abdullah Gok. Durante los encuentros, el jefe de la diplomacia argelina y sus homólogos examinaron los medios para dar un nuevo impulso a las relaciones de fraternidad y cooperación y seguir coordinando el apoyo a las causas justas en el continente africano. Vayamos ahora con los últimos desarrollos en los territorios palestinos ocupados, donde la ocupación endurece sus medidas militares represivas, en particular en Cisjordania ocupada. Una mujer palestina de 45 años cayó en mártir esta mañana después de que las fuerzas de ocupación sionistas obstaculizaran su traslado al hospital del puesto de control de Beit Ayun al noroeste de Al-Jalil, donde sufría síntomas de un ataque cardíaco. Quedemos en Cisjordania ocupada, donde las fuerzas de ocupación sionistas cerraron la entrada del hospital gubernamental de Jenin y cercaron a un gran número de médicos y pacientes que se encontraban en su recinto. Según la agencia palestina de noticias Wafa, las excavadoras de la ocupación empezaron al amanecer a arrasar la entrada del hospital gubernamental de Jenin y cercaron sus accesos y arrasaron el perímetro del hospital Ibn Sina, destruyendo deliberadamente calles de la ciudad y de los alrededores del campamento. Paralelamente a estas medidas represivas, el ejército de ocupación procedió a la detención de al menos 25 palestinos, entre los cuales figuran expresos según un comunicado del Club de Prisioneros Palestinos. Las detenciones tuvieron lugar en distintas partes de Cisjordania ocupada y fueron acompañadas de operaciones generalizadas y de hostigamiento. Ante estas repetidas violaciones, la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió de que la ocupación puede cometer un genocidio en Cisjordania ocupada, similar al que cometió en la Franja de Gaza. En una publicación publicada en la plataforma X, Albanese describió la agresión sionista a la ciudad de Jenin y su campamento en Cisjordania ocupada como un ataque feroz tras el acuerdo de alto el fuego. A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió del peligro de que la entidad sionista intente anexionarse a Cisjordania ocupada. En declaraciones a la prensa este miércoles,
El máximo dirigente de la ONU subrayó que cualquier paso en esta dirección constituye una violación total del derecho internacional. Existe un riesgo de que Israel intente anexionarse Cisjordania. Esto constituye una total violación del derecho internacional. Cualquier anexión, total o parcial, es contraria al derecho internacional. Nos preocupa la amenaza existencial que se cierne sobre la integridad y la unidad de los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania. Y a pesar del alto el fuego anunciado la semana pasada, la agresión contra Gaza se prosigue. 54 mártires llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las agresiones que tuvieron lugar estas últimas 24 horas y que dejaron también a 19 heridos, según un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino. El balance de la agresión sionista asciende a 47.161 mártires y 111.166 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Volvemos a Argelia, donde el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, firmó un decreto presidencial convocando al cuerpo electoral para el 9 de marzo del 2025 con vistas a la renovación de la mitad de los miembros electos del Consejo de la Nación, según indicó un comunicado de la Presidencia de la República. En la contienda saharaui, el Observatorio Saharaui de Recursos Naturales ha acogido con satisfacción la confirmación por parte de la Comisión Europea de que el acuerdo de aviación euromediterráneo entre la Unión Europea y Marruecos no se extiende al Sáhara Occidental. En un comunicado emitido este miércoles, el observatorio subrayó que la respuesta escrita de la Comisión Europea reafirma el estatuto jurídico diferenciado del territorio de acuerdo con el derecho internacional. Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que aplique activamente su posición, garantizando que las aerolíneas y otras partes interesadas cumplan con el derecho internacional y de la Unión Europea. La reiteración por parte de la Comisión Europea de los límites jurídicos del acuerdo de aviación entre la Unión Europea y Marruecos constituye otro paso en el fortalecimiento del estatuto específico del pueblo saharaui como territorio independiente sobre el que Marruecos no tiene soberanía. Sin embargo, el Observatorio Saharaui de Recursos Naturales hizo hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia para evitar violaciones de este principio y defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En el resto de la actualidad internacional, de este miércoles, el gobierno panameño ha presentado una queja ante las Naciones Unidas por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de confiscar el Canal de Panamá. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el gobierno panameño ordenó una auditoría de una empresa vinculada a Hong Kong que opera en 2 puertos en la vía acuática vital, citando un artículo de la Carta de la ONU que prohíbe a cualquier miembro amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Y del lado de México, en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades comienzan a construir un refugio temporal ante las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense Donald Trump, mientras los migrantes cuyas citas de asilo han sido canceladas consideran sus operaciones ante un futuro incierto. Nosotros pasamos toda esa travesía y aquí estamos. Es fuerte que nos llegamos de tanta ilusión que esperamos una cita, nos vengan y nos la cancelen. Nosotros no somos malas personas, nosotros queremos, yo en mi caso, queremos tanto mi esposo como yo darle un futuro a mi hijo. Mi hijo no tiene futuro en Venezuela y queremos darle un futuro, queremos trabajar para poder darles un buen futuro. No sale con eso, es una incertidumbre muy grande, es algo muy fuerte, una decepción que tú quisieras gritar, llorar. Cosa que hay que esperar 4 años ahora a que salga este viejo racista. Y con México, pues cerramos las páginas de nuestra edición de esta noche. Gracias por su atención. Cita mañana. Muy buenas noches.